habla Friedrich. Entonces, me encantaría saber tu opinión acerca de Friedrich Nietzsche de parte de un padre para todos esos jóvenes que están cayendo en esos libros, en esos escritores. Sí, bueno, Nietzsche junto con Feuerbach es el padre de lo que se ha venido a llamar el humanismo ateo. Lo conozco bien porque lo he leído. De hecho, el último libro que me leí es Ecce Homo, al hombre, de Nietzsche, que viene a ser como la síntesis de su pensamiento. Puedes leer cualquier otro libro, pero en Ecce Homo él de alguna forma es su obra perfecta, donde prácticamente cada capítulo es el resumen de otro de sus libros. Y bien, es una síntesis buena de su pensamiento. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, Nietzsche, tú lo has dicho muy bien, es rebelde. El paraíso, Adán y Eva se rebelan contra Dios. Y Nietzsche dice, basta ya de una moral de esclavos. Hasta ahora la Iglesia te ha estado tutelando y te ha estado diciendo lo que tú tienes que hacer. Está mal matar, está mal cometer actos impuros. El hombre no puede ser tutelado, el hombre se tiene que rebelar, porque en el fondo Dios es la proyección de lo que negamos al hombre. Entonces, no es el superhombre, pero nace el superhombre matando a Dios, que desaparezca Dios. Y por lo que el hombre nuevo, superhombre, se caracteriza es por la teoría genética de los valores. Él crea los valores. Nietzsche es el padre del nihilismo. El nihilismo que está en la base de los movimientos totalitarios del siglo XX, fascismo y nazismo, pero el nihilismo que está en la base de las democracias occidentales. Y diréis, pero que me está rompiendo la cabeza, esto es mind-blowing. O sea, pero no me estás hablando de la democracia occidental y del nazismo, que es exactamente lo contrario. Bueno, como forma política es contraria, pero como teoría política parten de la misma idea, el nihilismo. Solo que en el caso de Alemania una persona decide lo que está bien o mal, en el caso de las democracias occidentales lo decide la mayoría. Pero al fin y al cabo se puede decidir porque no hay ningún valor. El valor lo crea el hombre. Da igual que lo creemos a nivel aritmético o que un iluminado al cual nosotros le hemos dado un poder omnímodo se encargue de decidir lo que está bien o mal. Eso jamás se ha visto en la historia de la humanidad. O sea, en la historia de la humanidad, bueno, hay un libro muy bueno de Dawson que se llama El juicio a las naciones, escrito en el año 1942, donde reflexiona sobre esto y cómo se le ha dado la vuelta en el siglo XX a la sociedad cristiana, precisamente por culpa del nihilismo. O sea, a lo largo de todo el pensamiento filosófico y teológico medieval y moderno hasta la época de Nietzsche, el hombre no creaba los valores. El hombre los reconocía y los aplicaba, pero no los creaba. O sea, yo no decido si matar está bien o está mal. O sea, matar está mal y el aborto está mal. Entonces yo reconozco el valor, que es la ley natural, y la aplico, pero yo no la creo. Pero de pronto las democracias modernas dicen, no, si el 60% decide que cargarse a estos individuos en el aborto está bien, pues está bien. Y a partir de tal mes es persona humana y hasta este mes no es persona humana. Pues ya está. Es decir, decidimos dónde está el bien y dónde está el mal. Pero esto es terrible porque es que el hombre ocupe el lugar de Dios, que según San Juan y según San Pablo es la posición del anticristo. ¿Qué es el anticristo? Aquel que odia a Dios. Y la ideología moderna coloca al hombre en el trono sagrado. Pero curiosamente, haciendo eso, al final logra lo contrario. Es reducir el hombre a nada. Porque la razón más alta de la dignidad humana es la vocación del hombre a la unión con Dios. No hace mucho leía a un autor que decía todas las barbaridades y crímenes de lesa majestad que se han producido en el siglo XX no se podrían haber dado en una sociedad cristiana, porque para antes cargarse al hombre había que derribarlo del altar sagrado donde lo había subido el cristianismo. Claro que para el cristianismo el hombre es hijo de Dios. Tú vales tanto que el mismo Dios se ha hecho hombre por amor a ti, aunque seas la única persona del universo y del metauniverso y de lo que te dé la gana. Dios ha dado hasta la última gota de su sangre de amor por ti, y eso te convierte en el centro del universo. O sea, yo me río cuando dicen esto del heliocentrismo y el geocentrismo. Hombre, evidentemente el geocentrismo era falso y rápido se dieron cuenta que el heliocentrismo, el sistema que era distinto al copernicano, era el que tenía razón, pero en el fondo escondía una verdad filosófica y teológica profunda, era que el hombre era el centro del universo. Y efectivamente, para el cristianismo el hombre era el centro del universo, porque todo el plan de salvación de Dios era para llevar al hombre a participar de la misma vida divina. Pero el problema de Nietzsche y de la filosofía del humanismo ateo es que al hombre lo deja solo.
lo deja huérfano, lo deja sin padre y sobre todo lo ha despojado de toda vocación divina. El hombre ya es el fruto del ciego azar. El hombre solo es materia evolucionada, un puñado de células. Por tanto, el hombre no tiene valor, porque privado de dimensión espiritual, el hombre no tiene nada que lo haga especial respecto al resto de la materia. Con lo cual, al final, ¿en qué termina el nihilismo? Pues en lo que vino después, la filosofía del absurdo. Padre, me surge una duda. Ahorita me acordé, justamente estaba teniendo una plática con un colega. Esto está siendo filosofía elevada, Sí, chavales. sí. Yo pensé que íbamos a hablar aquí. Hemos entrado a matar. Yo me voy a salir un poquito del nihilismo porque la verdad nunca lo he leído y no lo pienso leer. ¿Me dejas profundizarle un poquito en eso? Creo que esto que menciona acerca de Dios y el hombre lo encuentro como una belleza. Y creo que es algo que si muchos jóvenes lo escucharan, lo encontrarían satisfactorio y aumentarían su fe en eso. Pero entonces, ¿cómo nacen estos hombres que, como Nietzsche? Bueno, pues porque hay en el corazón ahí? del hombre una semilla de rebeldía. Lo mismo que hay en Nietzsche, lo hay en mi corazón. Una semilla de rebeldía, semilla de autoafirmarme. Pero al final es siempre la misma dinámica del pecado. El pecado me lleva a autoafirmarme y para autoafirmarme a mí mismo negar a Dios, planteando una relación dialéctica entre Dios y el hombre, cuando no puede haber dialéctica entre Dios y el hombre. Dios te ama, Dios te ama. O sea, no puede haber dialéctica entre Dios y el hombre. O sea, si Dios es más, tú eres más, porque Dios te ama. Pero esto no, la relación entre el hombre y Dios es inversamente proporcional. Si tú afirmas a Dios, niegas al hombre, porque yo no puedo decir sí al hombre. San Juan Pablo II repetía mucho una frase está en el magisterio de la Iglesia, que dice: Cristo revela el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. O sea, es que para los cristianos, la vida humana es más importante y más grande que para alguien que sea ateo. O sea, ¿por qué los cristianos tenemos tanta ley moral? Porque para mí la vida humana es sagrada. Yo no puedo quitarle la vida a nadie. Yo, para mí, como cristiano, la propiedad de la otra persona también es sagrada. No puedo robar. La fama de la otra persona es sagrada. No puedo hablar mal de ella. Todo lo que rodea la vida humana, como incluso la sexualidad, es sagrada. Y el cuerpo es santo y templo del Espíritu Santo. No puedo hacer con él lo que quiera. O sea, la moral cristiana es consecuencia de la sublimidad con la cual miramos al hombre, porque lo miramos con los ojos de Dios, no con los ojos meramente secularizados. Es impresionante. Para acabar con el tema de Nietzsche, una última cosa que me gustaría preguntarle es: usted se encuentra, vamos a decir, con el Leonardo de 15 años, que empezó a leer Nietzsche, le empezó a gustar el tema. ¿Cómo me harías entrar en razón y dejar ese libro que igual impactó a muchos jóvenes o que creen que ¿qué consejo le darías? La autosuficiencia lleva a la autodestrucción. Nietzsche fue una persona que padecía un cáncer. No me refiero a una enfermedad física, sino a un cáncer del alma. Un alma enferma, crónica, que se iba autodestruyendo, presa de su propia amargura. Hay algo que reflexiono mucho en el Apocalipsis, y es que Dios parece que te lo pide todo, y por eso el cristianismo es antipático, pero luego te lo da todo. Dios te lo regala todo. El demonio es al revés, te lo da todo, pero al final te lo roba todo. Y en el libro del Apocalipsis, la bestia satánica termina comiéndose y devorando a sus propios adoradores. ¿Por qué? Porque el mal se devora a sí mismo. Es terrible. Y solo en Dios hay vida. Entonces, yo le diría a un joven de 15 años: mucha oscuridad que tú veas, por favor, dirige hacia la luz. Sé que estás en un túnel, pero ves que al final solo hay una luz. Da pasos en aquella dirección. Yo le diría: ¿quieres de verdad aprender? Vete a la parroquia. Pregunta en tu iglesia por un grupo de jóvenes católicos que tenga una formación buena, filosófica, humanística, literaria, de espiritualidad. Estamos viviendo unos tiempos difíciles, unos tiempos de auténtica cruzada. Yo estoy convencido, y este es el título de mi siguiente libro que estoy escribiendo ahora, de que estamos viviendo en la época de la última cruzada. Y esta cruzada hay que vencerla. Está habiendo muertos por todas partes, porque la colonización ideológica
no tiene precedente en ningún momento de la historia de la humanidad, tan fuerte y tan extensa como la tenemos ahora. Pero esta cruzada última es una cruzada apasionante. Entonces no te dejes arrastrar por el lado oscuro de la galaxia. Eso justamente que dices lo de buscar un grupo de personas que piensen, bueno, consejo, ¿no? De buscar un grupo de personas católicas que tal vez puedas ir a platicar, desahogarte, creo que es un excelente consejo, porque te voy a decir qué me pasó a mí. Yo en un momento me sentía muy inteligente y dije, en este discurso que en algún momento luego también me llegó a plantear famosísima frase que no sé quién lo dijo, igual ahorita me dirás, si Dios es todopoderoso no puede ser bueno y si es bueno no es todopoderoso. Y te empiezas uno a plantear estas ideas de, en tu posición de, no sé cómo lo veas, en tu posición de humano, juzgar a Dios como este tipo. Entonces, ¿por qué hay guerras? Entonces, ¿por qué muere? ¿Por qué hay personas malvadas? ¿Por qué hay personas que en nombre de Dios han hecho atrocidades? Todo este tipo de cosas. No sé qué les podrías contestar también a las personas que tienen estos argumentos. Lo hago así porque yo sé que no son argumentos de paja, porque son muy débiles, pero me gustaría que los contestaras. ¿Cuáles son los argumentos? Mira, en la psicología moderna, una de las cosas que ha revelado, y es muy cierta, es que tenemos mecanismos de defensa. Entonces, cuando yo generalmente quiero adoptar una posición moral, me tiendo a rodear de un montón de razones que la justifican. Si tú escuchas hablar a un ruso, dirás, oh, tienen razón. Si escuchas hablar a un ucraniano, tienen razón. Cada bando se rodea de cantidad de razones detrás de las cuales se atrinchera. Entonces hay veces que yo no quiero creer en Dios por lo que eso implica. Es decir, ¿por qué? Porque implica amar. O sea, es que amar a otra persona... ¿Por qué hoy día se canoniza el estado single? Jolín, porque si tú amas a una chica, pues es que eso te chupa la vida, ya no tienes vida, tienes que estar pendiente de ella, llamarla a ella, mientras que si tú eres single, eres el principio y el final de tu mundo y vives tan cómodo y tan tranquilo. Tu vida ya no empieza a girar como la luna alrededor de la Tierra en torno a otra persona, porque amar cuesta trabajo y una sociedad hedonista es una sociedad que ama, sí, pero a sí misma. Y solo nos amamos a nosotros mismos. Y entonces creer en Dios cuesta trabajo. Entonces ahí viene el célebre argumento del mal. No, es que como existe el mal en el mundo, yo no puedo creer en Dios. Habría que decir, tu argumento lo único que demuestra es que el mal existe, y estoy de acuerdo, pero que el mal existe no quiere decir que no existe Dios. O sea, que haya gente que no sabe matemáticas no quiere decir que no existan las matemáticas y que no estén claros los principios de las matemáticas y no haya facultades de matemáticas y buenas universidades y premios Nobel y que no exista la computación y el cálculo infinitesimal y todo ese tipo de cosas. Significa que tú no sabes matemáticas o que gran parte del mundo vive en esa ignorancia. La Biblia da respuesta. Capítulo 1 de la Biblia. Dios crea el mundo. Capítulo 2. Dios crea al hombre y la mujer. Capítulo 3. El hombre se carga el proyecto de Dios. Dice el capítulo 1 que cuando Dios creó todas las cosas, vio Dios que todo era tov. Tov en hebreo significa bueno, pero también significa hermoso, porque de Dios viene la bondad y la belleza, tov. ¿Y Dios tiene la culpa de las guerras? Yo veo las guerras que actualmente se están lidiando en la historia de la humanidad y las razones son económicas, ideológicas, nacionalistas, humanas, pero no encuentro ningún versículo de la Biblia que me defienda esas guerras. ¿Personas que pueden matar en el nombre de Dios? Sí, las hay, las ha habido y por desgracia las habrá. Pero el hecho de que mates en nombre de Dios no te acerca a Dios, al revés, te separa. Porque de Dios viene el amor, de Dios no viene el que tú te cargues a otra persona porque no piensa como tú, absolutamente. Es decir, Dios es el garante del orden, de la gramática moral. Dios es el garante de la paz de la humanidad. Claro, esto pensó la Ilustración. La Ilustración dijo, bueno, pues en la medida en que no creamos en Dios, vamos a diseñar una utopía, es decir, un futuro perfecto donde todo va a estar bien. Entonces tienes un escrito de Kant, Emmanuel Kant, el padre de la Ilustración, el que inauguró con su pistoletazo de salida, ¡pah!, nuestra cultura contemporánea. Y en su escrito, ¿qué es la Ilustración? Él dice que hay que pasar de Dios, que la humanidad ya ha alcanzado su mayoría de edad y no somos niños que nos tengan que tutelar y que la minoría de edad religiosa es el origen de todos los males. Entonces tenemos que dejar de creer en Dios. Y cuando dejamos de creer en Dios, en el dogma y en la liturgia, entonces él escribe un libro que se llama La paz universal. Las naciones se regirán por los
conceptos de la pura razón y entonces habrá paz en el mundo. No, entonces empezó a haber guerras en el mundo porque Europa no ha conocido guerras tan salvajes como las de los 2 últimos siglos. En un solo mes de la Guerra Civil Española, más personas que en 100 años de reconquista contra el Islam en España. Las batallas de la Edad Media son chistes comparado con lo que puede morir hoy día en un solo día de guerra. En Gaza han muerto ya 50 y pico mil personas, yo qué sé, o sea, eso sí, tenemos que sumarlo en otros momentos de la historia. Bueno, es que en la Edad Media no había 50.000 personas ni en media España. Es brutal la maquinaria hoy día. ¿De dónde viene todo eso? De haber olvidado a Dios y de haber negado a Dios y afirmando a nosotros mismos. O sea, ¿Dios tiene la culpa del mal? ¿O el mal soy yo el que he averiado esta máquina que es el corazón humano? No sé, ¿eh? Buena pregunta.